Hola familia, buenos días. Vamos a seguir con nuestras lecciones de un curso de milagros. Y hoy corresponde a la lección número 101. Y dice, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y dice, hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? Y pone pecados entre comillas. Pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser sufrimiento. A ver, vamos a repetir el párrafo 2. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si yo pienso, si yo tengo una creencia de que el pecado es real, el curso nos enseña que el pecado es un error, que el pecado no existe. En la mente de Dios no existe el pecado. Pero sí dice que no podemos cometer pecados, pero cometemos muchos errores. Y hay que hacernos responsables de esos errores para corregirlos, para deshacerlos. Si nosotros le damos el título de pecado a una situación, vamos a tener que castigarnos por la culpa, vamos a tener que pagar por esos pecados, castigándonos por la culpa, deshaciendo la culpa. Entonces dice, si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. Si yo creo que cometí un pecado y lo veo como un pecado, voy a necesitar castigarme de alguna forma. Entonces la salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Yo cometí un pecado y quiero que me salven del pecado que cometí, entonces tengo que castigarme para que Dios vea que estoy arrepentido para poder salvarme. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. ¿Cómo puedo ser feliz y necesitar castigarme al mismo tiempo? Es imposible. ¿Cómo puedo ser feliz y necesitar darme de latigazos, tener una vida difícil? Es imposible. No pueden estar las dos cosas, las dos emociones coexistiendo juntas y ser verdad las dos. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera, y que los buscará, y que en algún punto y en algún lugar los encontrará para que salden la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror, tratan de escaparse de Él, mas Él los seguirá persiguiendo y ellos no podrían escapar. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado. Y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable.
La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas, que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación, intentando por todos los medios ahogar la voz que se la ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si yo creo en un Dios que me va a salvar a través de la culpa, a través del castigo, preferiría no escucharlo. Cerraría mi mente y mis oídos a ese Dios para no escucharlo. Y entonces viviría en un conflicto muy grande. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz que se la ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo. La maldición de Dios contra ti, que crucificaste a su Hijo. Si tú quieres creer que eres culpable porque crucificaste al Hijo de Dios, imagínate el miedo que le tienes a Dios. Tan brutal, que te está persiguiendo por ese pecado tan grave en el que quieres creer. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él, nunca sucederá, pues carece de causa. Acepta la expiación con una mente receptiva, que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como sea posible, pues es la base de la idea de hoy. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino la señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en su febril imaginación. Di, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindan a tu mente. Da gustosamente estos 5 minutos
para eliminar la pesada carga que te has echado encima, al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás en el camino que conduce a la libertad. Y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza, para ir todavía más deprisa hacia la anhelada meta de la paz. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es mi perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Pues qué lección tan confrontativa, ¿no? Y ya llevamos 100 lecciones, 101 con esta. Y si aparte estudiamos el texto, si somos personas que estudiamos el texto, que deberíamos estudiar el texto, las lecciones son el texto de un curso de milagros puesto en práctica. Podemos comprender esta idea de que el pecado no es real, pero a alguien que nunca haya estudiado el curso de milagros o cualquier otra cosa que tenga que ver con esta información, qué shock tan duro es escuchar estas palabras. Que te digan que el pecado no es real, que la culpa no es real, que tú eres el hijo de Dios, que tú eres inocente. Y tenemos esa información tan adherida a nosotros, tan profundizada, tan inconsciente, que buscamos castigarnos constantemente de un montón de maneras, de las que no somos conscientes, por supuesto. Entonces, el trabajo de hoy es muy importante, es la base de la inocencia. Dejar de creer en la culpa y aceptar la inocencia es un regalo inmenso. Vamos a hacer nuestros 5 minutos para sacar de nuestra mente. Iba a decir para tratar, pero no vamos a tratar, vamos a sacar con certeza, con fuerza, con voluntad de nuestra mente la creencia en el pecado y en la culpa. Y a través de estos ejercicios vamos a reforzar en nuestra mente la aceptación de nuestra inocencia. Vamos a darle entonces 5 minutillos al principio de cada hora, lo más que podamos. Entonces cerramos nuestros ojos. Aquietamos nuestras mentes. Y decimos, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de mí es perfecta felicidad. En la mente de mi Padre, donde yo procedo, el pecado es imposible, no existe.
ni tiene consecuencias. Inventé el pecado y la culpa para separarme de mi Padre. Tenía la mente distorsionada, me había dormido y quise fabricar mi propio mundo. Y creí que merecía un castigo porque había actuado con alevosía y con ventaja. Pero mi Padre me recuerda que Él no conoce el castigo, que su voluntad es que yo recuerde mi perfecta paz. No hay nada que yo pueda hacer para lograr que mi Padre me vea culpable. Es imposible, por más que me esfuerce y haga locuras, que distorsione la visión que Dios tiene de mí. Por lo tanto, el pecado es una distracción. Es un invento absurdo en el que había creído durante mucho tiempo, pero que hoy recuerdo que no es verdad. Hoy entrego a la expiación la creencia en el pecado. Entrego a la expiación toda la culpa de mi mente. Entrego a la expiación el deseo inconsciente de castigarme y de castigar a los demás. Entrego a la expiación la creencia equivocada que puedo ser sometido por la culpa y por el dolor. Hoy rompo las cadenas que me atan al sufrimiento, porque son ilusorias, no son verdad. Y en su lugar pongo la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios es mi perfecta paz. La voluntad de Dios es mi perfecta alegría. La voluntad de Dios es que yo recuerde que soy uno con Él. La voluntad de Dios es mi perfecta felicidad. La voluntad de Dios es mi santidad y mi inocencia. La voluntad de Dios es mi alegría. La voluntad de Dios es que recuerde junto con mis hermanos que la culpa no es real, que somos inocentes. La voluntad de Dios es que deje de sostener el castigo, es que derrumbe las celdas en las que creía que estaba aprisionado, es que me dé cuenta que yo tengo el poder para deshacer todas esas fantasías que me aprisionan, que no son reales. La voluntad de Dios es que yo sea consciente que tengo al Espíritu Santo en mi mente y que lo puedo liberar.
Hoy acepto la voluntad de Dios en mi mente, para mí y para todos mis hermanos. La acepto en perfecta paz. Que se haga en mi mente la luz. Que se iluminen todos los rincones de mi conciencia. Que venga a mí la perfecta paz. Eso es lo que soy yo. El completamente amado Hijo de Dios, que se sabe perfecto, inocente, inmaculado. Que hoy recuerde durante todo el día, a cada segundo, tu voluntad, Padre. Mi voluntad es hacer tu voluntad. Amén. Muy bien, familia. Pues 5 minutos, los primeros 5 minutos de cada hora. Y hay que repetir la frase. La voluntad de Dios es para mí perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Nos vemos mañana, gracias.